Y en Torre de Tribunales este día se ausentaron los mandatarios de CICIG en diversos casos. ¿Qué va a ocurrir con los procesos legales? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta Crisis CICIG. Pero antes, los dejo con la nota del día. Resuelve emplazar a la Comisión Internacional contra la Impunidad por 24 horas para que se pronuncie. El juez José Eduardo Cojulum le estableció un plazo de 24 horas al abogado de la CICIG, Leopoldo Seising, porque su ausencia en la continuación de la audiencia de primera declaración del caso transurbano no fue justificada. Fue reprogramada para el miércoles. Abogado Leopoldo Seising, de su permanencia en esta audiencia. Y como su pronunciamiento no, se reprograma la audiencia para el día de mañana al hacerse las 24 horas. La audiencia continuaba con la sindicación de 21 personas implicadas en la fase del financiamiento electoral ilícito de la campaña del partido líder, pero fue suspendida. Los defensores solicitaron que el abogado quede separado del caso. Sin embargo, el juez consideró prudente emplazarlo para informar lo sucedido. No voy a entrar a discutir el fondo si la Comisión Internacional contra la Impunidad queda separada del proceso. No, todavía no tenemos la certeza de cómo va a quedar esa situación, pero lo que interesa aquí es el proceso de la permanencia. Todos los defensores argumentaron sus ponencias. Algunos han considerado al abogado de la CICIG dentro del proceso como un sujeto eventual, pero que su presencia no es indispensable. Como ciudadanos podemos tener distintas percepciones emotivas, políticas, morales, éticas de lo que está pasando en el país y todos tenemos derecho a ello. Pero en este momento estamos en una audiencia judicial. En la humilde representación que ejercito, sí solicito que se le corra audiencia a la Comisión Internacional por el plazo de 24 horas, su señoría, para que manifieste su incomparecencia. Solicito que de conformidad a lo estipulado en el artículo 119 del Código Procesal Penal se decrete el abandono del querellante, de la intervención de la querellante, en virtud de que no compareció. Por este caso, 21 personas son sindicadas de haber participado en una organización que desvió 6.5 millones de quetzales del servicio transurbano, utilizado para financiar las campañas presidenciales de Manuel Valdizón. Bienvenidos a Sin Filtros, soy Ben Kenchini. Esta noche seguimos hablando del tema que ha acaparado las portadas. Lo que sucede luego del anuncio del presidente Jimmy Morales de dar por terminado unilateralmente el mandato de CICIG. Ya hemos visto durante las mañanas manifestaciones a favor y en contra de la decisión del mandatario. Ahora los ojos están en la Corte de Constitucionalidad. Usted puede enviar sus comentarios, opiniones con la etiqueta Crisis CICIG. Damos inicio a esta conversación y hoy tenemos en el estudio a nuestro analista Philip Chicola. Philip, muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. ¿Listo para comenzar? Listo para el debate. También nos acompaña el abogado constitucionalista Estuardo Ralón. Muy buenas noches, Estuardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches y a todos los estimados amigos, buenas noches. De este lado nos acompaña Julio Prado, abogado. Julio, ¿qué tal? Buenas noches, Ben. Buenas noches a todos. Y Estuardo Zapeta, nuestro analista, también listo para comenzar la conversación. Comencemos. ¿Qué ha pasado de ayer a hoy? Donde ya todas las miradas están en las cortes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está el ambiente de lo que ha sucedido? Luego el anuncio del presidente Morales. Comenzamos con Philip Chicola. Bueno, yo creo que hoy fue el día de las reacciones y hemos visto multiplicidad de comunicados a favor, en contra de la decisión del presidente. Cosa normal. Cosa normal, digamos que es común que en las 24, 48 horas posteriores a una decisión de esta naturaleza, pues se venga, digamos, esa batalla de comunicados que se genera. Vimos también ya convocatorias a marchas, o más que marchas, digamos, a pequeñas manifestaciones, la que se da enfrente de la CICIG, la que está, entiendo que todavía hasta estos momentos, enfrente de la Corte de Constitucionalidad. Desde ya el día de ayer había iniciado, digamos, todo el proceso de presentarse los recursos de amparo en contra de la decisión del presidente. Estamos a la espera de ver qué es lo que dice la Corte de Constitucionalidad. Sí, pero todo eso era previsible, estos posicionamientos a favor y en contra, las convocatorias a manifestaciones, pero donde no pensábamos que iban a haber reacciones tan rápido era en la Torre de Tribunales. Yo creo que sí, por una muy sencilla razón. Se da la decisión ayer unilateral del presidente y se genera pues naturalmente un vacío, una falta de certeza. Ahí sí hay una falta de certeza respecto del trabajo de CICIG en el país. Y entonces creo que en primer lugar, por un tema puramente de seguridad de los personeros de la comisión, la decisión es, no hay que exponer a los personeros que no asistan
a las audiencias. Y segundo, vimos cómo durante la mañana, ante el riesgo potencial, que creo que era previsible, que se intentara entrar a sacar por la fuerza a los miembros de la comisión en caso de vencer el plazo que supuestamente se dio, que había que empezar a generar una salvaguarda de cualquier documentación sensible, personal de la comisión que podía haberse afectado. Entonces, creo que esto era previsible a la luz de la falta de certeza. ¿Por qué falta de certeza? Porque hasta que las Cortes no se pronuncien sobre la juridicidad y la constitucionalidad de lo actuado del presidente, hay una especie de limbo legal respecto de cuál es la posición de la comisión hoy en Guatemala. ¿Qué pasa luego con esta certeza legal que menciona Philip de Sardo Ralón, con el tema de un acuerdo que se publica hoy por la mañana, el vencimiento de este plazo de las 24 horas y que no veíamos a los mandatarios de CICIG en torre de tribunales? Efectivamente, creo que este tema desde el punto de vista jurídico tiene, a mi criterio, tres aristas importantes. Una es en el ámbito del derecho internacional, otra es en el ámbito del derecho constitucional y otra es en el ámbito procesal penal de los casos que se están viendo. Sin duda alguna, creo que en el ámbito procesal penal la decisión como tal no anula ni deja sin efecto ninguna de las actuaciones procesales que ya ocurrieron. Esas quedan con total validez y los procesos, eso es importante que, digamos, se comuniquen, no es que se desvanecen y aquí no ha ocurrido nada, sino continúan bajo, pues obviamente, la dirección del Ministerio Público que tiene el monopolio de esa acción penal. En el ámbito constitucional estamos en espera de lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad. Particularmente considero que los pronunciamientos han ido algunos en la línea de ver a un convenio como el que resume la totalidad del derecho internacional aplicable y que pone una camisa de fuerza a algunas normas constitucionales de los principios del derecho internacional para estas relaciones internacionales, y los otros viendo un sustento en que el presidente como jefe de Estado puede aplicar todas las normas, principios que sean aplicables y atinentes acaso en materia internacional. Y lo otro es que en el ámbito donde no tiene competencia la Corte de Constitucionalidad, por no ser un tribunal internacional, existe un pronunciamiento de Naciones Unidas que rechaza la decisión que comunicó como jefe de Estado el presidente. Eso lo que hace es profundizar aún más la controversia, porque para efectos de Guatemala el convenio quedó suspendido totalmente según la Convención de Viena, y para efectos de Naciones Unidas el convenio finaliza en septiembre de 2013, pero lo que sí dice ese convenio es que cualquier controversia o desaveniencia tiene que ser resuelta de mutuo acuerdo, por lo que se genera ese impasse de esa controversia que no se resolvía y que tiene más de año y medio de estarse planteando en posiciones todavía mucho más cerradas, polarizadas, pero con un mandato de que solo de mutuo acuerdo se puede salir de la controversia. Así que creo que tiene esas aristas y habrá que ver cómo se desenvuelven los hechos según resuelva también la Corte. La Corte de Constitucionalidad. Vamos de este lado, Julio. ¿Cuáles son los riesgos en los procesos? ¿Qué va a pasar con los casos? Hay muchas preguntas en redes sociales. ¿Van a salir libres? ¿Se van a caer los casos? ¿El MP tiene que continuarlos? ¿Cómo afecta esto los casos ya conocidos en torre de tribunales? Yo esperaría, ven, que el riesgo de estos procesos sea mínimo. ¿En qué puede afectar? Si SIG aportó como querellante no solo un equipo policial, que también fue el que hizo informes policiales que están propuestos como prueba y que por lo tanto tienen que ser refrendados a la hora de ir a un debate, y también aportó peritos sobre todo en términos de criminología para entender cómo funcionaban las estructuras criminales. Aportó además también algunos peritos que están dedicados a ver la extracción de los medios de convicción que son electrónicos, entiéndase, computadoras, celulares y tal. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a estos debates y estos funcionarios de CICIG que hicieron el informe tengan que ir a rendir su declaración como peritos? Seguramente esto sí va a ser un impedimento. No veo cómo, sin el apoyo de la comisión, sin la existencia de un cuerpo que los ampare, vayan a venir a Guatemala tranquilamente a brindar esos testimonios o esos expertajes dentro de los debates
Y esto puede ser un vejamen serio, digamos, para la integridad de esos procesos. Creo que se le está privando no solo de un equipo de ayuda para la investigación, sino también de un soporte que no solo va a ser litigioso, sino también de producción de prueba que está todavía pendiente de conocerse en muchos de los casos. Estuardo, 24 horas ha pasado del anuncio del presidente, algunas reacciones, ya hemos visto posicionamientos de diferentes sectores, los ojos en la Corte de Constitucionalidad, riesgos que ven algunos en los procesos que se llevan actualmente, que hay que poner atención. Mira, yo regreso al punto que presentaba Philip. Bueno, para principiar, ahorita la Corte de Constitucionalidad está reunida, ¿verdad? Están como nosotros. Están como nosotros. En pleno. Pero solo que ellos tienen que tomar una decisión un tanto... vamos a ver cuál decisión toman y qué opciones tienen. Yo creo que ese es un buen punto que también podemos discutir aquí. Pero regreso a tu punto, Philip, de las reacciones. Uno de los problemas que hizo en las reacciones, no de Guatemala, sino fuera de Guatemala, principalmente del financista número 1 de la CICIG, que es Estados Unidos, ha sido que todos los medios han cubierto solamente a la señora, ¿cómo se llama esta señora? Que era guatemalteca. Norma Torres, ¿verdad? Y a Ligi, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, no he visto que en estos momentos estén cubriendo, por ejemplo, lo que dijo Lee, lo que dijo, lo que dijo el de Mississippi, lo que dijo también Rubio, y lo que dijo la embajada. Sí, o lo que dijo la embajada, y a ese es el punto que quiero llegar. De unas 2 horas, una hora. Son 2 líneas. Dice comunicado de prensa, la lucha contra la corrupción en Guatemala, lo que dijo la misma embajada de Estados Unidos. A los Estados Unidos les preocupa el futuro de los esfuerzos anticorrupción de Guatemala. Punto y seguido. Punto de aparte. El Estado de Derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son claves para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región. Me refiero al Triángulo Norte, supongo que ahí están hablando. El gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y el pueblo guatemalteco en su lucha continua contra la corrupción y la impunidad. Instamos a todos a preservar la paz y evitar la violencia. Eso es lo que dice. Qué rápido lee Estuardo, parece Galdames cuando están aprobando. Parece pura lectura en el Congreso de la República. No, pero fue el pronunciamiento de la embajada, el último fue el 26 de diciembre. ¿Esto fue hoy? Sí. Hace una hora y media, ¿no? Sí, pues. Publica esto la embajada, este comunicado oficial, pero vamos a una pausa y regresamos. Rápida. El gobierno norteamericano está en shutdown, o sea, están cerrados. Bueno. O sea, no pueden ni comunicar, que hayan hecho ese comunicado, por muy escueto que le pueda parecer a algunos, es relevante. La palabra al regreso, Philip, pero vamos a un corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, crisis CICIG. Antes del corte hablábamos del pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos que hace unas semanas pues no se había pronunciado en la cuenta oficial de Twitter. Hace algunos momentos lanza un comunicado oficial, ya lo daba lectura Estuardo Zapeta, pero Philip, a ver, son 2 líneas, es muy corto, pero Philip dice, ¿o qué crees que significa? Para mí trata de decir la embajada. A ver, para mí el mensaje es muy claro. El mensaje están diciendo, mira, a mí me preocupa cuál es el futuro de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Ya Julio nos daba, digamos, una visión procesal de qué puede ocurrir a nivel de los casos en concreto. Pero creo que también aquí hay una reflexión que hay que hacer. A mí de verdad me parece que en toda esta discusión nos hemos enfrascado en que, bueno, que se vaya CICIG, que se quede CICIG, pero yo no escucho ninguna discusión racional propositiva de qué tiene que hacer Guatemala para continuar, avanzar y profundizar la lucha contra la corrupción. Incluso los actores que más adversan el trabajo de la CICIG en el país, a mí me gustaría escuchar de parte de ellos propuestas de, por ejemplo, cómo se va a resolver el tema de la mora judicial, cómo se va a atender el tema de la prisión preventiva, cómo se va a fortalecer el Ministerio Público para que ya sea sin el acompañamiento de la CICIG puedan seguir presentando casos. O sea, eso no está en el radar. La discusión de reformas al sector justicia. A mí me encantaría escuchar, con la misma energía que el gobierno le ha puesto a querer sacar a la CICIG del país, una discusión profunda y objetiva de qué hacer con la ley de amparo, por ejemplo, si no es momento ya de revisar temas del Código Procesal Penal. Eso no se está haciendo. Entonces, ahí es donde creo yo que hay una preocupación real de que aquí lo único que se está haciendo es quitar a un elemento técnico que ha sido fundamental en el avance de los procesos judiciales y que el sistema
va a regresar a las viejas andanzas en donde no tenía la capacidad de encauzar investigaciones de esta naturaleza y que no se está hablando más allá del CICIG, ya sea mañana o ya sea a partir del 4 de septiembre o ya sea a partir del 2021. O sea, esa es la parte que creo yo que Estados Unidos está viendo y que creo que aquí a nivel nacional no estamos teniendo una discusión de esa naturaleza. Pareciera que todo esto es un esfuerzo para decir, bueno, ¿cómo bloqueamos el trabajo de la CICIG para que ya no salgan más casitas, va? Licenciado Ralón, hay propuestas, se está discutiendo reformas profundas al sistema de justicia para hacerla más eficaz, para que llegue a todos los guatemaltecos. ¿Qué ha pasado con este debate? ¿Está de acuerdo con Philip de que esa es una discusión pendiente? Yo creo que no estoy totalmente de acuerdo y dividiría en qué se discute en ciertos poderes públicos y qué hemos dicho parte de los ciudadanos. Yo particularmente he sido alguien que he cuestionado una visión absolutista de que el único camino es Naciones Unidas o el único camino es el convenio. He sido, quien ha propuesto, en debates, en foros, de que hay otros caminos para poder luchar contra la corrupción y la impunidad y que de hecho la mayoría de guatemaltecos, trabajadores, honestos, honrados, quieren que esta lucha contra la corrupción continúe, pero no necesariamente tiene que continuar con la figura exacta que se ha tenido hasta el momento, que tiene pues críticas y tiene también señalamientos que no son, poca cosa. Y específicamente, la lucha sobre todo este tema de corrupción ya no es una lucha a nivel nacional, es una lucha transnacional, regional. Y el líder en normativa internacional, sea por normativa como la ley Magnitsky, como algunas leyes en Estados Unidos para ciertos listados que bloquean activos, que señalan a personas que sean públicas o privadas, están en corrupción, son normativas que de hecho ya se han empezado a aplicar a Guatemala. Yo creo más en una fiscalía transnacional, en el Ministerio Público, donde obviamente ese apoyo directo del principal socio comercial de Guatemala y que tiene una gran influencia en la política de Latinoamérica, dé un apoyo de carácter técnico que no necesariamente es el modelo de Naciones Unidas. Naciones Unidas está en crisis también. Estados Unidos ha salido de la Comisión de Derechos Humanos, Estados Unidos ha cuestionado algún mecanismo de proceder de Naciones Unidas. Entonces, ¿será que Naciones Unidas es el único camino o hay otros caminos? El peor escenario es que no haya nada, eso sí lo comparto. El peor escenario es que nos quedemos en una tierra de nadie y en una anarquía. Tenemos que exigir que haya algo, pero de eso a que solo sea Naciones Unidas el camino, yo sí lo cuestiono. Lanzo esta propuesta del licenciado Ralón, hablando de si es la única alternativa a Naciones Unidas, será la Fiscalía Transnacional, otra de las alternativas. Licenciado Prado, usted que conoce y que ha visto en carne propia la experiencia de estar litigando en tribunales, ¿qué se necesita para que una comisión como esta funcione de mejor manera y más eficaz? Yo creo, Ben, que lo que habría que entender es que la corrupción no es un problema necesariamente solo jurídico, sino es político. Y se trata de cómo vamos a administrar el poder. Yo creo que Philip ponía un punto interesante sobre la mesa y es qué otro tipo de reformas estamos pensando para evitar que los procesos de corrupción sigan existiendo. Yo creo, uno, que el sector justicia es clave, por supuesto, pero estamos pensando solo en la sanción. En El Salvador está funcionando un proceso muy parecido al guatemalteco, donde expresidentes, gente del gabinete, funcionarios públicos están siendo cuestionados y llevados a procesos penales sin que exista una comisión. Es decir, es posible, en un ejemplo centroamericano, tener una fiscalía lo suficientemente fuerte para poder llevar esos procesos. Pero ¿será que solo sancionando podemos hacer algo? ¿Dónde están las reformas a las leyes de compras y contrataciones que permiten, por ejemplo, que los precios sean los que disponga el funcionario y el que está ofreciendo el producto? Cuando en realidad podemos ver que probablemente en Guatemala sea el lugar donde el kilómetro de asfalto sea más caro en toda América Latina. O que, por ejemplo, no es lo mismo comprar una resma de papel para una oficina del Ejecutivo que comprarla para el Legislativo, por ejemplo. Vamos a ver que hay una diferencia enorme de precios. ¿Qué hace que los precios, esa variabilidad que le da al funcionario ese criterio de arbitrariedad, qué esconde detrás de esa arbitrariedad? La posibilidad de una coima. ¿Dónde está entonces también la reforma a la ley de presupuesto, donde le impide a los funcionarios el pagar deudas atrasadas de otros años de ejercicio fiscal?
¿Cuál es el problema ahí? Que terminan entonces los contratistas con unas deudas enormes porque el Estado no les ha pagado, porque no llegó a la meta de recaudación, y cuando llegan al año entrante sencillamente les dicen, miren, no le vamos a pagar. Y luego cuando dicen les vamos a pagar, ¿cuál es la regla para pagar? Al que se le debe más, al que se le debe desde antes. ¿A quién se le va a pagar? Esas reglas no existen ni siquiera. No he visto en estos 4 años una discusión seria sobre cómo vamos a impedir que los procesos de corrupción sigan siendo la regla y no la excepción. Bueno, en esta propuesta que estamos discutiendo acá de los diferentes matices que tiene la batalla contra la corrupción, hemos visto el enfoque penal, los juicios, pero también está pendiente todo el resto de discusiones. Y creo que una de las cosas que ha frenado esta discusión es la polarización y no ponerse, sentar y no tener acuerdos mínimos en temas en donde creo que todos tenemos un mismo objetivo. Todos buscan mayor transparencia, todos buscan un gasto público más efectivo. Pero ¿por qué no estamos discutiendo eso? Ahí nos estamos perdiendo. Nos perdimos. Con Daniel, Philip y yo, desde la Escuela de Gobierno, Philip, hemos estado discutiendo a otra ley que es fundamental, licenciado, que es la Ley de Servicio Civil, por ejemplo. Claro. Esa es como casi la mamá de todas las leyes que digamos, en el ordenamiento que necesitamos y que hablaba Estuardo, debemos también iniciar también por esa ley, la ley de contrataciones, la ley de, digamos, los códigos que decía Philip. Pero, decís, hay opciones, hay otra forma de hacer las cosas. Ya Estuardo decía, sí, ¿por qué tenemos que pensar solamente en esta forma? Se habló mucho de la Superfeci, por ejemplo, ¿verdad? Como una posibilidad que puede ser no solamente nacional, sino curioso que el comunicado, aunque sea 2 líneas, el comunicado de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, habla ya no de Guatemala, sino de la región, ¿verdad? Y porque ellos en la parte estratégica tienen lo que yo le puse de apodo el GPS, ¿verdad? Governance, ¿cómo se llama? La parte de seguridad y la parte también de cuentas, de rendir cuentas. Entonces, ese GPS, que yo así le he llamado, ¿verdad? Tiene la posibilidad entonces de empezarnos a ponernos a pensar qué vamos a hacer también con el mismo MP. Que tiene que pasar desde eso hasta la policía por un proceso de limpieza interna, de depuración, por supuesto. Claro. Pero digamos, empezar esto, pero también los cambios a la legalidad, pero también a la ley de servicio civil, y luego también ir pensando. La cuestión es que aquí tenemos que cambiar la llanta pinchada del carro con el carro en movimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos parar para cambiar la llanta. El carro va funcionando, se pinchó la llanta y tenemos que cambiarla. Y solo te agrego una cosa. La discusión de que hay que cambiar la llanta la estamos teniendo nosotros que estamos viendo el carro pasar. Pero resulta que el Ejecutivo, el Congreso, las élites, los actores relevantes, que son los que sí debieran de estar involucrados. Ese es el chofer y el brocha. El chofer y el brocha del carro. Ah, no, ellos quieren seguir con la llanta pinchada, pues. Y cobrando pasaje. Y seguir cobrando el pasaje. Y con gente parada. Ese es el punto al que voy. Que los actores, que yo les veo más energía en querer ponerle fin al modelo de Naciones Unidas, que creo que es válido discutir si ya se acabó o no, son los que hoy no están proponiendo absolutamente nada. Ahí es donde viene mi mayor duda de cuáles son las motivaciones reales de lo que pasó ayer. Es decir, no, miren, el modelo no funcionó, vámonos por esta ruta. Ok, ¿cuál es la ruta? Yo no se la escucho. De nadie, de absolutamente nadie. Por eso yo creo que esto es más un esfuerzo de procurar impunidad. ¿Qué opina, licenciado Ralón, de lo último que dice Philip? ¿Cuáles son las motivaciones de lo anunciado ayer? Es que las motivaciones, creo que el problema, como se ha dicho, es mucho más complejo. ¿Cuánta gente honrada está hoy viendo este programa? Esa gente honrada tiene hoy la posibilidad de participar en política para poder llegar a hacer esos cambios. El modelo político, esa reforma electoral permitió quitar esas barreras y ese clientelismo y que las mismas estructuras sigan funcionando. Es decir, aquí podemos generar el cómo debería de ser, pero esas ideas de cómo debería de ser hay que traerlas a la realidad. Pero no sería el tiempo para exigirle a los que van a salir esa el 18. Discusión, o sea, esa discusión de esas reformas, que pasaron a como el lugar como que fueran las mejores reformas, no permitieron evidenciar, de hecho se impugnaron, y la propia Corte de Constitucionalidad que está hoy reunida, a pocos días de convocar a las elecciones,
quiere que se lleven a cabo con esas malas reformas, porque tuvo la oportunidad de suspender varias de ellas y no lo hizo. Es decir, aquí tenemos un problema de el sistema político, su modelo y su normativa. Mientras la gente honrada no tenga la posibilidad de poder participar sin comprar la ficha, sin estructuras clientelares, la reforma como tal le da ventaja al que tenga mayor estructura. ¿Qué partido va a ser? ¿Uno nuevo o uno que tiene años de participar? Ese es el problema. Entonces, a mi criterio, mientras no hagamos esa reforma política, estaremos con ensayos y errores y con mucha gente que está metida ya desde muchos años como consecuencia de un modelo político que no funciona. Ahora, las reformas a la ley electoral de partidos políticos han sido ambiciosas, muy conservadoras, mediocres. Yo diría que han sido teledirigidas para favorecer a unos y perjudicar a otros por actores políticos que vinieron de esa política tradicional. Pero si son los mismos, votando a favor de ellos. A ver, Néstor. Si son los mismos que están votando a favor de ellos. ¿A una semana de convocatoria de elecciones hay propuestas nuevas? No, no hay. Yo te estaba diciendo que precisamente el televidente que está ahí, usted que mañana, igual que yo, se va a levantar a las 4:30 de la mañana porque quiere trabajar, hay que producir, hay que hacer. El empresario que está ahí, que le ha llovido penca al pobre empresario por producir y por hacer, pero igual le llueve penca, y igual sigue produciendo. Usted tiene que exigir que el 18 en adelante, ¿dónde está la propuesta de cambio? ¿Dónde está la propuesta de cambio a la ley electoral, a la ley de servicio civil? Por ejemplo, ¿cómo vamos a entrarle a las cárceles? Al sistema penitenciario, que es donde casi que se regenera otra vez toda la criminalidad y vuelve otra vez a las calles. Y ese no es solo el problema de Guatemala, por eso voy otra vez al comunicado. Es regional y puede ser transnacional si no tenemos problemas con eso. Hemos visto en diferentes expresiones que la clase política tradicional está muy contenta con la salida de CICIG de la ecuación. ¿Por qué? Porque, mira, no va a ser más difícil cuestionarlos, pero por eso, a falta de, digamos, el apoyo técnico que dice Felipe, o que a falta de eso, el apoyo técnico igual se va a ir dentro de 2 o 4 años. Los que vamos a quedar aquí somos nosotros nos vamos a quedar aquí. Ok, entonces, usted se va a quedar aquí, vos te vas a quedar aquí, yo me voy a quedar aquí. Aquí tenemos que producir, hacer y todo. Entonces, es tiempo que nosotros también le entremos, que no seamos habitantes, que seamos ciudadanos. Porque ese es el cambio que necesitamos en este momento. ¿Hay una élite que puede dirigir esos cambios en este momento? Siempre hay élites en todos lados. Siempre hay élites en todos lados. Que sean débiles y todo eso. Y estas élites fracasan. El libro de Montaner es El fracaso de las élites, que es magnífico. Estas élites fracasan y fracasan. Y la élite principal que fracasa es la élite política. Y a veces el fracaso de la élite política es que lleva al fracaso de las otras élites. Una élite política que está listándose para el 18. Ya de la convocatoria de elecciones el 18 de enero. Vamos a la pausa, regresamos. Pero sin tránsfugas. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, crisis y sí, vamos a la Corte de Constitucionalidad en un enlace en directo con Andrea Domínguez. ¿Qué está pasando allí en esta pequeña plaza de la Constitución, ahí frente a la Corte? ¿Ya los magistrados han dicho algo? ¿Se han acercado otras personas, otros representantes de organizaciones también a presentar más acciones legales? ¿Qué nos cuentas, Andrea? Gracias, Ben Kenchin. Y es que hasta este momento se acaba de presentar una nueva acción en la Corte de Constitucionalidad. Esta sería la número 9, solo que esta es una acción de inconstitucionalidad presentada por al menos 3 abogados. Me encuentro con Alejandro Balcells, quien me indicará qué acción presentan y también cuál es la diferencia entre una acción inconstitucional y un amparo. Sí, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad lo que examina es la compatibilidad de la norma, o sea, el acuerdo gubernativo que emitió el presidente en Consejo de Ministros y la Constitución, concretamente con el artículo 12 constitucional de la seguridad jurídica. Ese es uno de los aspectos fundamentales acá que estamos impugnando y que creemos nosotros que es incompatible lo resuelto en Consejo de Ministros con la Constitución. Digamos, en la inconstitucionalidad se hace un análisis abstracto de las normas y no se hace un análisis del acto como en un amparo. ¿Cómo ve usted la acción del presidente Jimmy Morales en contra de la CICIG?
Pues mire, yo, pues obviamente como ciudadano, esto se ha presentado como ciudadano en ejercicio de nuestro derecho constitucional de petición y de impugnación. Creemos que definitivamente no hay rumbo en el país. Es una tristeza que el Estado de Guatemala se haya acercado a Naciones Unidas, haya pedido la integración de una comisión única en el género en todo el mundo y ahora resulten con esto. O sea, sinceramente ponen a Guatemala en una situación dramática, en una situación muy triste. Además, si ustedes ven, y precisamente estoy citando a Guatevisión, quiero decir que es Guatevisión una de las citas que se hacen en el Memorial de Amparo, porque la propia canciller en Naciones Unidas confirmó en la visita que ella hizo que sí existían reuniones con Naciones Unidas donde se estaba viendo el asunto y donde estaban discutiendo el tema. E incluso elogió que ya había pues unas vías de comunicación, y esto fue el año pasado. Entonces, sostener ahora como que no hay ninguna vía de comunicación y que las Naciones Unidas no le pusieron la atención es mentira. Si incluso ustedes pueden ver en sus archivos que ahí está lo declarado por ella. Muchas gracias. Esto es parte de lo que hasta el momento se vive acá a la salida de la Corte de Constitucionalidad, en donde los manifestantes ya se han retirado, señalando que volverán en pocas horas a volverse a reunir en este punto, mientras los magistrados también resuelven al menos 4 amparos que se presentaron este día. De momento, los magistrados continúan reunidos en pleno y solo quedan las evidencias de esta manifestación. Con esta información yo regreso con ustedes hasta estudios por una Guatemala en paz. Andrea Domínguez, y en cámara José Gutiérrez. Gracias, Andrea. El reporte desde la Corte de Constitucionalidad, ya en la sede, en la 11ª Avenida. Veíamos al abogado Alejandro Balcells, que presenta una inconstitucionalidad, por lo que hoy se publicó en el diario. ¿Qué va a pasar? Antes del bloque hablábamos sobre nuevos modelos de fiscalías. El Salvador tiene una fiscalía transnacional fuerte, otro modelo. ¿Qué va a pasar con CICIG? ¿Cómo se van a preservar los casos? ¿Cómo van a continuar? ¿Qué riesgos hay? Y doy la palabra acá a Philip Chicola. Es que eso es lo que a mí me gustaría ver en la discusión. Yo pregunto, una fiscalía transnacional, como ha propuesto el licenciado Ralón, que sea mucho más eficiente, más efectiva, va a tener efectos que incluso van a tocar a diferentes sectores. Es que yo creo ¿Habrá que, la misma posición que con la CICIG? Miren, el modelo de la fiscalía transnacional, ahí sí estamos comparando peras y manzanas. El modelo de la Fiscalía Transnacional tiene otros objetivos, que es atender delitos de carácter regional, como por ejemplo, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, financiamiento del terrorismo. O sea, ese es el modelo. Incluso cuando se presenta el caso de la estructura de Alerza Mayoa, alias el Chicharra, la fiscal general tuvo la duda de decir, miren, ¿esto es caso FESI o es caso de Fiscalía Transnacional? Creo que era una duda válida, porque el modelo de la Fiscalía Transnacional es para eso. O sea, digamos, el tema de la corrupción y combatir las estructuras de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad enquistados dentro del Estado, eso compete a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a la FESI. Yo me temo una cosa, no quiero digamos, pecar de elucubrar escenarios, pero yo sí me temo una cosa. Yo creo que un modelo interesante a emular en Guatemala es el sistema de la Fiscalía Especial que estableció en El Salvador, donde básicamente es una fiscalía semiautónoma con un muy buen blindaje técnico, con sus propios procesos de reclutamiento de personal, control, etcétera, etcétera. Digamos, es una FESI autónoma, pero adentro de la fiscalía. Yo me temo de que si apostáramos por ese tipo de modelo, la siguiente ofensiva que se generaría es en contra del jefe de esa fiscalía. Ya lo vimos hace un par de meses, cómo se generó toda una ofensiva mediática para atacar a Juan Francisco Sandoval, que digamos sería el aparente de esta fiscalía especial, el jefe de una fiscalía de esa naturaleza. Entonces, por eso les digo, esa es la parte donde a mí de verdad, me cuesta ver que detrás de todo lo que se está generando aquí haya de verdad un plan. Yo lo que veo en el cortísimo plazo es un esfuerzo por decir, no, ya, punto y aparte, no pasó nada. Se acabó, ya lo que pasó en los últimos años, mejor ya no, porque se tocaron muchos intereses, entonces aquí borrón y cuenta nueva. Eso es lo que yo me temo, porque todas estas discusiones que estamos teniendo en este espacio
yo no la veo que en los espacios de poder se estén dando. ¿Y será que va a ser también discusión en campaña? Eso es lo que me pregunto. Ese es uno de los puntos porque hasta ahora no he visto, que va a ser no he visto a nadie campaña. tampoco, digamos, teniendo una disposición ahora de enfrentar esto con una posición de esto es lo que deberíamos de ser. Esta es la ruta que deberíamos seguir. Ninguno de los partidos políticos ha dicho algo, están en absoluto silencio. Julio, ¿crees que es un tema que le interesa al guatemalteco? Yo creo que obviamente las encuestas podrán tener sus fallos, pero yo creo que han sido consistentes en que el tema de corrupción es algo que le interesa a más del 70% de los guatemaltecos. Yo creo que todos estamos de alguna manera tocados por ello. O no tenemos oportunidades, o creemos que los servicios públicos deberían mejorarse, pero no se hace eso porque hay corrupción. Yo creo que es un tema que debería ser prioridad. Evidentemente no debería ser el único tema que toque la mesa. Yo creo que la transparencia va acompañada de mejorar obviamente los servicios para los cuales ese dinero va a servir. Creo que evidentemente el tema de CICIG será un tema que también va a tocar campaña, pero también ¿dónde están esas propuestas? Yo quisiera ver esas propuestas donde si pensamos en que ahora el escenario es, bueno, destruyamos lo que se hizo en lucha contra la corrupción, ¿cómo vamos a hacer para que en el 2020 se reconstruya lo que se pudo haber logrado recuperar? Digamos, ¿qué podría hacerse? Reformas constitucionales, reformas a la ley, ya lo dijo Estuardo también, pero también fortalecer sobre todo a los equipos que funcionan con la Fiscalía. La Policía Nacional Civil es clave, tenemos una Policía Nacional Civil de tercer mundo y queremos que funcione como de primer mundo. Que por cierto, hoy se dio un recambio en la cúpula de la Policía Nacional Civil en la dirección. ¿Qué garantía va a ser esa de que tengamos agentes capacitados para hacer las investigaciones que CICIG estaba haciendo junto con el Ministerio Público, con equipos policiales que provenían de lugares de Latinoamérica incluso, que tenían un entrenamiento mucho más avanzado, que eran licenciados en ciencias policiales y que, digamos, estaban en otro nivel distinto al de nuestros policías, evidentemente también salarial. ¿Dónde están, digamos, esas reformas? Yo quisiera que si al menos en este último año de este gobierno no se toca, si sea un tema de la campaña, porque nos debería interesar a todos y además ser una obligación de los políticos para estar dentro de sus propuestas políticas. ¿Será la justicia un tema de campaña para 2019 durante estos meses, ya cuando sea convocada las elecciones, Estuardo? Porque habíamos hablado ya esto unas semanas antes, el tema de economía, violencia, han sido siempre tópicos que han interesado al guatemalteco. La lucha contra la corrupción va a ser la nueva área de debate de los candidatos. ¿Se van a animar los candidatos sabiendo que esto ha suscitado pasiones a favor y en contra, Estuardo? Y no, primero no se están viendo porque realmente no pueden hablar. Un error en la ley electoral y a partidos políticos. Cuando realmente los ciudadanos deberíamos, a este momento, conocer cuáles son las posiciones de los candidatos en este tema. Que no sé. Ahorita vi hoy creo que salió, ¿verdad? Un tibio comentario de la UNI, ¿verdad? Sí, ya salió uno de Creo también. Uno de Creo también, y por ahí vi algo, y la UNI lo único que decía es pedimos a Guterres y pedimos a Jimmy que se pongan de acuerdo, eso es lo que dice. El Partido Liberal Guatemalteco. Sí, también. Pero digamos, tal vez de los grandes, de los cristianos históricos que ya tienen tantas campañas y ya están más estructurados, sería no lo veo. Pero es que el guatemalteco no, mira, hay una pregunta es, ¿cuál cree usted que es el problema de Guatemala? A la violencia, a la corrupción y todo eso. ¿Cuál es su problema? El mío es económico. Entonces, la gente va a estar concentrada más en su problema que en el problema que consideramos social o comunitario o digamos, ese problema colectivo. Entonces, ahí es donde este tema de la corrupción baja muchos escalones, y el de economía, el de trabajo, el de inversión y todo sube. Y lo más interesante es que en realidad los dos van de la mano. Con un sistema corrupto es muy difícil generar, y que no tiene certeza jurídica, es muy difícil generar empleos e invertir. Menos inversión. Menos inversión, por supuesto. ¿Se va a volver un tema de campaña, Estuardo? Yo no lo veo. En todo caso, creo que vamos a ver una campaña muy parecida a todas las que hemos tenido, muy pragmática, viendo un poco qué es lo que tiene interés las personas, que me inclino más a la postura que dice Estuardo, en su necesidad económica, su necesidad de empleo. No veo que sea un tema. Sí quiero recalcar lo que se mencionaba,
Se ha dicho, no están los políticos pronunciándose, no pueden. No pueden porque la mala reforma de la ley electoral dice que no podrán ser inscritos si hacen campaña anticipada, pero no definió qué es campaña anticipada, por lo que cualquier opinión o aparecer en los medios les puede generar no participar. Pero en este tema tan espinoso, ¿usted cree que los precandidatos quieren opinar? Pues yo creería que deberían de hacerlo, sí, pero nosotros los ciudadanos decimos que opinen y legalmente tienen un impedimento porque el opinar podría ser que no los inscriban por una mala reforma electoral. Y esa reforma no solo va a pasar factura hoy, sino que si se queda esa reforma no tendremos discusión política alguna más que cuando sea esa pequeña y corta apertura de la campaña electoral. Y la otra situación que quería yo indicar es que estamos como mezclando varios temas. Hay un problema de diseño y funcionalidad del Estado que ni siquiera es dentro del mandato de lo que fue la CICIG. Eso es ya una disfuncionalidad a la que hay que entrar, y si no hay cambio a ese modelo político, no vamos a poder cambiarla porque esa voluntad pareciera que no está. El otro es el aspecto que yo mencionaba respecto a blanqueo de capitales, lavado de dinero y sobre violaciones a derechos humanos. La normativa internacional que existe ya permite poder superar incluso, digamos, normativa local para persecución penal. El caso Rosenthal en Honduras. Superó la legislación hondureña para poder venir y incluso extraditar por blanqueo de capitales en un caso, digamos, fuerte. En el tema del listado de aquellas personas que estén perseguidas o señaladas de haber violentado derechos humanos, es una nueva propuesta también en el Congreso. Es decir, el problema regional, la región que decía Estuardo, es algo que ya tiene influencia el gobierno americano sobre normas que trascienden toda Latinoamérica. Entonces, sobre esa normativa que ya está operando, que ya funciona, que no la dirigen guatemaltecos, es donde debemos enganchar los esfuerzos. Vamos a hacer una pausa. Solo imagínense un comentario rápido. Si por un acuerdo bilateral entre Guatemala y Naciones Unidas, ¿cuántos actores denuncian injerencia de soberanía? Si un tercer país actúa de forma unilateral, Dios guarde, pues imagínense. Vamos a regresar con esa discusión. El discurso soberanista se me enciende de más. Vamos a la pausa, regresamos con este tema. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta crisis, y sí que estamos hablando sobre lo que ocurrió en estas últimas 24 horas luego de que el gobierno, la administración de Jimmy Morales, diera a conocer que da por terminado el mandato de manera unilateral de creación de CICIG. Hablábamos de estas leyes que son regionales, digamos, esta aplicación de leyes a nivel regional, y ha existido un discurso de injerencia, de soberanía, que ha permeado mucho en la discusión de la opinión pública sobre el tema de CICIG. Tener eso que habías mencionado antes del corte también pone en el foco el tema de la injerencia extranjera. ¿Vamos a poder aceptar esos lineamientos cuando se apliquen? Es que eso es lo que yo me temo. Imagínense, a ver, corramos el escenario hipotético de que se diera algo tipo lo que ocurrió en el caso Rosenthal en Honduras. Imagínense, a ver, muchos de los actores que denuncian injerencia, denunciarían injerencia también. Entonces, por eso les digo, digamos que ahí es donde, en ausencia de una discusión racional de cuál es el futuro de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, yo por todos lados veo que todas las salidas llegan a un callejón bloqueado. Y luego, otra cosa, por ejemplo, la famosa lista que va a salir, entiendo que en febrero en Estados Unidos. Ahí que tu debido proceso ni que 8 cuartos. Ahí, presunción de inocencia, ahí, ahí queda que tu presunción de inocencia. Ahí las instituciones norteamericanas van a decir, yo creo que tú estás vinculado a casos de corrupción, entonces no visa. Sin proceso judicial, sin, digamos, una acusación formal, sin juez, es una decisión unilateral, probablemente de algún burócrata del Departamento del Tesoro o el Departamento de Estado. Y entonces, por eso les digo, a mí sí me parece que si esa va a ser la ruta, de otra vez se van a volver a activar muchos de los discursos, o así esperaría, muchos de los discursos que han venido adversando, digamos, todo el modelo del acompañamiento a Naciones Unidas. Por eso les digo,
en ausencia de una discusión más amplia de qué va a pasar con la lucha contra la corrupción en Guatemala, yo me temo que todos los caminos están condenados a pegarse en la frente. Yo creo que ese sí es un problema, porque digamos, vamos a ver, la corrupción, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo que termina afectándonos a todos y la gente tiene alguna posición sobre ella. Obviamente casi siempre es negativa, yo no quiero que haya corrupción. Si yo lo que tengo frente a mí es una autoridad que no está respondiendo a esa demanda que yo tengo, lo que estoy generando es una tensión, y esa tensión, digamos, se va incrementando cada vez más. Lo que estamos creando es un problema social que cada vez va a ser de mayor envergadura. Yo creo que las protestas que hubo en el 2015 fueron un claro ejemplo. No veo, digamos, en un cercano horizonte que se vayan a repetir. Algo similar, ¿no ves? Pero una sí veo de esa manera. Que lo que nos da a entender es que hay una intención ciudadana de transparencia. Y si yo no resuelvo de alguna manera, si yo no voy cediendo un poco a eso, esa tensión cada vez va a ser más grande. Yo creo que si la gente habla de ingobernabilidad, que estamos en un país muy difícil de gobernar, lo dijo el mismo Jimmy Morales llorando en el velorio de su director de colegio. O sea, está frente a una ciudadanía que está exigiéndole cosas que él es incapaz de cumplir. Ahora, Julio, ¿no es una visión muy negativa pensar que en cada alternativa o propuesta que podemos debatir para luchar en contra de la corrupción va a haber una ofensiva y que esas estrategias pueden no tener éxito? Yo creo que es un sentimiento muy natural el tenerlo ahorita, que vemos que el único esfuerzo que estaba todavía vigente de lucha contra la corrupción, palpable, digamos, por todos, era la Comisión Internacional contra la Impunidad y sus casos. Vemos que ya abandonaron esos casos y eso te da una sensación como de vacío. Pero creo que la clave, y coincido con el licenciado Ralón, es pensar en los partidos políticos y la forma en que se accede al poder. Creo que si ponemos prioridades, esa debería ser la primera. No podemos pensar en un mejor país si no pensamos en una mejor élite política. Es inevitable que tengamos que estar siempre pensando en ellos, porque si no el problema es que terminen haciendo lo que les da la gana. Y yo creo que poner los ojos sobre la política, sobre los partidos políticos, sobre la forma en que se llega a las casillas que van a ocupar en las diputaciones, esa es principalmente la mayor preocupación que deberíamos tener en 2019. Y lo segundo va a ser las Cortes, porque es un año súper complicado. Vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir diputados, vamos a elegir presidente, Parlacén, pero también vamos a elegir a los magistrados de las salas de apelaciones y también a los de la Corte Suprema. Todo este año, y casi en los mismos meses, como en junio, si coinciden los dos calendarios. Nos estamos jugando muchas cosas este año. Al parecer, ¿cuáles son los puntos que no hay que perder durante estos próximos meses? La convocatoria de elecciones, la integración de la Corte Suprema de Justicia, es muy corto. Pero para no perdernos en los esfuerzos por buscar, lo que dice Julio, una mejor élite política, ¿en dónde hay que poner los ojos? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que es en el cambio, en los fallidos cambios que se hicieron a la ley electoral de partidos políticos, hombre. Sí, yo creo que la teníamos, pues los cambios, y no aprovechamos esa oportunidad en el cual, por ejemplo, el voto nominal, de hecho declararon inconstitucional la distribución de la creación de distritos en Guatemala. Que era una de las propuestas innovadoras. Ese era un cambio por este lado. Por el otro vino también sí, y los tres poderes del Estado, porque al final el mismo acuerdo dice que es el presidente el que propone, pues con el apoyo técnico y todo, vinieron los tres poderes del Estado y propusieron cambios constitucionales en materia de justicia, ¿verdad? Tuvimos un gran debate con relación a esos cambios, ¿verdad? Pero hubo debate con relación, hubo una propuesta de cambios y también cambios en otras normativas. Esos creo que tenemos que rescatarlos y volverlos a jalar. Sí vamos a tener que entrarle y exigirle a los políticos que ese es el problema, ¿verdad? Porque ellos tienen que votar y muchas veces tienen que votar contra ellos mismos o contra las mañas de ellos mismos. O sea, las modificaciones a la ley electoral que se aprobaron no saben a poco porque no llegaron a las expectativas que se tenían al inicio. Con la lista nacional. Pero las leyes que teníamos anterior a esa reforma tampoco eran buenas. Cuando se discutió la reforma constitucional, se hablaron de algunos artículos que eran sumamente polarizantes, por así decirlo. Se quitaron esos artículos, pero tampoco se siguió debatiendo de la necesidad de reformar el sector justicia. Al parecer hay un elemento común y es el inmovilismo, el no querer cambiar las cosas. Y al parecer ese es el sentimiento que está ganando hoy. Llegamos a un punto en donde no estamos discutiendo cambios y queremos quedarnos con lo que ya existe nada más. Yo lo resumo con una frase coloquial, digamos, que sirve para referirse a relaciones sentimentales.
cuando dicen que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando aquí. O sea, hay toda la discusión de luchar contra la corrupción. Por eso les digo, el tema de CICIG creo que es totalmente válido decir si ya es momento de que ya se acabe. Es totalmente válido. Pero digamos, aquí hay un esfuerzo de decir, no, CICIG no. Pero ni me pichas ni me dejas batear. O sea, ¿qué más hay de esto? Esa es la parte que a mí me preocupa. Que el mensaje que se está enviando es de decir, miren, pongámosle fin a este modelo y regresemos a como era antes, donde no había absolutamente nada. Eso es lo que creo que como guatemaltecos nos debe preocupar de los eventos de los últimos 3, 4 meses. Incluso, hoy estamos teniendo esa discusión hoy porque los eventos de las últimas 48 horas, digamos, están acelerando la llegada del final del mandato de CICIG. Pero esta misma discusión la íbamos a tener en septiembre porque aquí íbamos con una inercia al finalizar el mandato sin ninguna alternativa. Vamos ya a la etapa de las conclusiones, licenciado Ralón. ¿En qué tenemos que fijarnos? Bueno, creo que lo primero es, a mi criterio, Naciones Unidas no es el único camino para luchar contra la corrupción y tampoco creo que sea el mejor. Entonces tenemos que empezar a exigir una alternativa y ya hay un modelo regional que está funcionando, ya hay leyes que están funcionando en Guatemala y en la región y nuestro modelo se tiene que acoplar en esas leyes en cuanto a la lucha a la corrupción y la impunidad. El peor escenario es que no tengamos nada. Entonces tenemos que exigir que haya eso. Yo he denominado Fiscalía Transnacional, pero básicamente es que el Ministerio Público sea soportado a nivel técnico para que todas sus acciones vayan encaminadas y alineadas a esa normativa internacional que ya existe. Creo que si no hay un cambio al modelo político, la reforma electoral fue mala, teníamos una ley que no era la mejor y se empeoró. Yo he sostenido que los que han defendido esa reforma pensando en las personas que están en el Tribunal Supremo Electoral hoy y en algunos candidatos o candidatas que se ven que van a participar y que defienden a ultranza esa reforma, serán los principales críticos de esa reforma electoral cuando las personas cambien. Vamos a las conclusiones acá. Un minuto. Yo ya hablé de más, yo cedo mi espacio. Cede su espacio, Filipe Chicola, está Rosa Peta. Conclusiones. Meses de no venir. Nos debes varias intervenciones. Mira, vamos a estar. La primera conclusión, que el tema de hecho dominante en Twitter, yo he estado revisando, y eso es una pregunta sobre todo para quienes litigan y ustedes litigan, es si los casos ahí terminaron y mañana sale Roxana Valdetti y sale Otto Pérez Molina a la cárcel, porque casi que así es lo que están escribiendo aquí. No es así. No es así. Hay un proceso y yo creo que los jueces han sido sensatos en decir mejor esperemos aún la resolución de hoy en la noche para ver cuál va a ser una decisión que pueden tomar. Entonces, los casos siguen. Y eso la misma ministra de Relaciones Exteriores lo dijo en Nueva York y lo han repetido aquí. Los casos siguen y siguen su curso porque hay un ministerio público. Cada vez veo más difícil la presencia de CICIG en Guatemala. Esté unos a favor y otros en contra, ya el ente con la salida de los extranjeros, mi gran pregunta es, ¿y los nacionales qué les va a... ¿Hay alguna defensa para los nacionales? No dice nada el acuerdo acerca de los trabajadores nacionales no, y los fiscales de FESI también. O por ejemplo, el mismo MP, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero entonces se ve más, digamos, una ausencia. Y yo creo que como estamos a días de a horas de la convocatoria, creo que sí tenemos que empezar a presionar, a apoyar y todo, para que estos sean los temas que entonces nos digan los candidatos, las candidatas, qué van a hacer. ¿Qué van a hacer en la reforma de... Que se posicionen. Que se posicionen, que claro. Sí, ¿qué van a hacer en la reforma de los códigos? ¿Qué van a hacer en la reforma a la ley electoral? ¿Qué van a hacer en la reforma... Se nos acaba el tiempo. ¿Conclusiones de Julio Prado? Yo también creo que el tema de CICIG, seguramente este es ya el fin. Era anunciado que solo le quedaban unos meses, pero esto aceleró evidentemente esta finalización del acuerdo. Creo que los procesos evidentemente tendrán que seguir, dependemos de muy buenos fiscales que están a cargo de ellos, pero que también se han de sentir un poco solos ahora que han perdido ese apoyo técnico que les daba CICIG. Espero que el mensaje siga siendo desde la Fiscalía, que tenemos una Fiscalía fuerte, segura, capaz de perseguir estos delitos, pero también pensar a futuro y decir, bueno, si esta parte de la lucha contra la corrupción ya terminó, ¿cuál es el siguiente capítulo?
Y yo creo que tiene que ser, evidentemente, en la forma en que administramos el poder, el Estado, cómo hacemos las compras, cómo hacemos las contrataciones, cómo elegimos a los funcionarios públicos, y eso tiene que estar en la discusión necesariamente de la campaña del año entrante. Y es lo que espero como mínimo que esté en la voz de los candidatos. Bueno, muchísimas gracias por esta hora de conversación, de análisis por este tema. Hay que seguir pendientes de lo que sucede en la Corte de Constitucionalidad. Guatevisión siempre va a estar al tanto de los eventos noticiosos que se den ya en la CC, o tal vez mañana en la mañana tendremos ya noticias al respecto. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.